El flamen era un sacerdote romano que formaba parte del colegio de los flamines. Su nombre, de la misma raíz indoeuropea que el término indio brahman, hacía referencia del soplo o flatus con el que encendían el fuego sagrado del altar. Eran los sacerdotes más prestigiosos de la antigua Roma, equiparándose incluso a los pontífices. La institución de los flamines nació durante el reinado del legendario Numa Pompilio y estuvo a punto de desaparecer durante el período tardo republicano, o sea, del 133 a.C. al 27 a.C. Pero desde que el emperador Augusto llevara a cabo su reforma religiosa, esta institución se adaptó a los intereses de la política imperial y el flamen pasó a ser un sacerdote al servicio del Estado, encargado de hacer sacrificios al emperador. El cargo quedó reservado a los aristócratas, ya que para acceder al mismo era necesario entregar una suma de 3.000 denarios, bien en efectivo o bien sufragando la erección de estatuas, la construcción de edificios o la celebración de banquetes y juegos. Eran considerados como la estatua viviente del dios al que prestaban sus servicios, y por ello estaban obligados a respetar numerosas restricciones que evitaban la corrupción de su pureza. Todo lo que estaba más allá del pomerio o el recinto amurallado y sagrado de Roma era considerado como elemento contaminante del que el flamen debía mantenerse a distancia. Igualmente les estaba prohibido tocar a los muertos, presenciar un entierro o acudir a un luto, entrar en contacto con los animales asociados al mundo de los muertos, como el perro, el caballo o el ciervo. No les estaba permitido comer ningún alimento crudo ni probar las habas, que servían para ahuyentar a los malos espíritus, y no podían ausentarse más de una noche de la ciudad donde se levantaba el templo de su dios. La persona del flamen era sagrada e inviolable, y esto se manifestaba con una serie de símbolos y rituales. Por ejemplo, ningún anillo rodeaba sus dedos, ni había en su cuerpo o en sus ropas nudo o lazo alguno. Tal grado de superstición existía en torno al nudo que el flamen no podía tocar ni nombrar la hiedra ni acercarse a una vid, plantas nudosas. Incluso si un prisionero entraba encadenado o atado a su casa, era liberado al instante. Estaban exentos del trabajo, de servir en la guerra o de los cargos públicos. Para su aseo personal solo podían utilizar instrumentos de bronce, que era el metal sagrado, y los restos de sus uñas y de sus cabellos cortados se enterraban junto a un árbol protegido por los dioses, que era el árbol Félix. Sus esposas, las Flaminicae, no estaban exentas de las restricciones. Les estaba vedado subir más arriba a un tercer escalón para evitar que la más mínima parte de su cuerpo quedara a la vista, y debían ir siempre cubiertas con un velo. Esta pareja de flamines era el símbolo de la piedad conyugal y era el ideal de la matrona romana, casta, púdica, tejedora, univira, o sea, de un solo marido y de un solo lecho, o unícuba. Era la encargada de tejer el manto púrpura de lana que el flamen revestía sobre la toga o la praetexta en los sacrificios, y su propio manto de color azafranado. El atributo que diferenciaba al flamen del resto de los sacerdotes era una mitra coronada con una rama de olivo para él y una rama de granado sobre un peinado puntiagudo para su esposa. Además, este sacerdote debía ir siempre con la cabeza cubierta con un gorro, y si durante un sacrificio se le caía, era expulsado al instante del cargo que ocupaba. Todo sobre historia y cultura universal en el canal El Maestro. Lo invito a suscribirse, a darle like y a compartir los videos. Muchas gracias.